En el pasado hiciste milagros, hazlo otra vez. En el desierto tus manantiales saciaron mi sed. Hazlo otra vez, hazlo otra vez, con tu gran poder. Hazlo otra vez. Cuando la pesadilla acabe, Dios me habrá dado ya la victoria. Cuando la pesadilla acabe, despertaré de un sueño. En el pasado hiciste milagros, hazlo otra vez. En el desierto tus manantiales saciaron mi sed. Hazlo otra vez, hazlo otra vez, con tu gran poder. Hazlo otra vez. Cuando la pesadilla acabe, Dios me habrá dado ya la victoria. Cuando la pesadilla acabe, despertaré de un sueño. Hoy cantamos como hermanos en su unión, hijos de todo pueblo. Ese es el tiempo de alzar la voz y no escucharé al miedo. Mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme soy. Tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él.
está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel, y no escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme estoy, me amas ser como soy, valiente seré, yo sé, y esperanza está en él. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración, las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración, las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración, las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. En los cielos el sonido de nuestra adoración, las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. El que salva, la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Indescriptible es tu amor, tú me buscaste y tu gracia me encontró. Te escuché desde las aguas, tú me amaste.
aliento, ahora el cielo vive en mí. Es un sonido lleno de gracia, mis manos alzo, te adoro a ti. Y es que yo no sé cómo explicar que no existe otro igual, y Cristo tú abriste mi corazón y amaste sin condición. Mi Dios indescriptible es tu amor. Tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar tu amor eterno, nunca me abandonará. Indescriptibles, 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 indescriptibles. Tu amor me salvó, solo gracia, solo Dios. A Jesús seguiré, donde vayas yo iré. Indescriptible es tu amor. Tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar tu amor eterno, nunca me abandonará, ni me abandonará. Indescriptibles, indescriptibles, indescriptibles. I'm gonna run into your arms, again. Bueno, hermanos, los dejamos cordialmente invitados junto a nuestros pastores y a todo el grupo de movilizadores de misiones de la iglesia para este 11 de octubre. Esperamos que estén muy atentos y se puedan conectar porque se vienen muchísimas sorpresas. Este culto de misiones se viene cargado de bendiciones. Así que lo dejamos con Génesis para que nos siga contando qué podemos encontrar ese día domingo. Sí, hermano, no se vayan a perder este culto de misiones, que nos vamos a encontrar con muchos invitados y con una predicadora internacional, así que no se lo pueden perder y no olvidar que todos somos parte de misiones, así que muchas bendiciones y esperamos encontrarlo este domingo. I'm gonna run into your arms, again. I'm gonna be a history maker in this land. I'm gonna be a speaker of truth to all mankind. Buenas tardes, hermanos amados, que Dios les bendiga, que tengan hoy día, ¿cierto?, todavía una tarde, ¿cierto?, entretenida, de tranquilidad, de descanso para los que ya están en casa. Así que les saludo a cada uno de ustedes, esperando y deseando que se encuentren bien junto a su familia, junto a sus amistades, sus amigos, ¿cierto?, sus vecinos, ¿cierto?, aquellos que pueden salir y saludar, ¿cierto?, y también a sus colegas, esperando que todavía en estos tiempos que estamos, ¿cierto?, podamos tener un poco, ¿cierto?, de empatía, un poco de ecuanimidad con la gente. Está un poco difícil, pero se puede, sí, con los cuidados que corresponde, ¿cierto? Así que esperando y deseando que usted ya esté preparado, ¿cierto?, ya esté atento, ¿cierto?, a lo que Dios quiere entregarle en esta tarde, porque el pueblo, ¿cierto?, necesita palabra, el pueblo necesita alimento para poder crecer, para poder madurar, ¿cierto?, para alcanzar los propósitos del Señor y para saber a qué hemos sido llamados, ¿cierto? Porque ya el Señor nos entregó esta salvación tan grande y maravillosa, pero hay un camino que recorrer y no hemos terminado esa carrera, no hemos terminado ese caminar y todavía nos queda mucho por andar. Así que mientras andamos en ese camino, ¿cierto?, vamos conociendo la palabra y la palabra, ¿cierto?, nos va
guiando. Así que vamos a dar gracias al Señor en esta tarde por su grande amor y por esta misericordia tan grande de tenernos, ¿cierto?, con vida, con salud. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendecimos este tiempo, Señor, junto a la iglesia, donde tú te estás manifestando, Padre, con poder y gloria. Bendecimos, Señor amado, estos tiempos de enseñanza de tu palabra, Señor. Estos tiempos, Señor, con tu presencia en medio de nuestras vidas. Padre, gracias por este gozo, Señor, que nunca termina, que siempre está, Señor amado, permanentemente en nosotros. A pesar de cualquier dificultad, aparece el gozo que tú nos diste como un regalo maravilloso que nos hace sentirnos seguros en medio de cualquier problema, en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier vacío. Siempre tú, Señor, estás dándonos el gozo y la paz que necesitamos, Señor. Gracias, Padre eterno, por la sabiduría que tú nos das también para entender tu escritura, para entender, Señor amado, los preceptos de tu ordenanza, Señor. Gracias por cada minuto de vida que tú nos das. Agradezco por la iglesia, por el llamado, Señor, por el llamado que la iglesia tiene a servir, Señor, a bendecir, Señor, y a multiplicarse en cada lugar donde está. Bendices tú cada día, Señor amado, nuestra familia, nuestros hogares, Señor. Bendices tú, Señor amado, nuestra generación en estos tiempos. Hemos visto, Señor amado, tu mano moviéndose, Señor, a través de las naciones. Hemos visto milagros, Señor. Hemos visto prodigios, señales, como en el primer tiempo, como en la iglesia primitiva. Todavía tú, Señor amado, estás presente eternamente, Señor. Vas a estar con nosotros. Gracias por ese amor que entregaste en esa cruz por nosotros, por tus hijos. En el nombre de Jesús bendecimos este tiempo. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos amados, en esta semana hemos estado teniendo, ¿cierto?, un llamado quizás a veces un poco de atención, de nuestra atención que está en otras cosas, ¿cierto?, del llamado a misiones. Hemos estado, ¿cierto?, la iglesia moviéndose y sabiendo, ¿cierto?, que hay un propósito muy grande, ¿cierto?, dentro de todas las iglesias del mundo, donde Dios está levantando hombres y mujeres, ¿cierto?, pastores, evangelistas, maestros, una infinidad, ¿cierto?, de talentos, de dones que hay en la iglesia, que Dios está levantando por su infinita misericordia. Y entre todos esos hombres está usted, estoy yo y hay muchos más, pero también quiero hablarle de un hombre maravillosamente extraordinario, siervo de Dios, que en un tiempo, ¿cierto?, estaba en el mundo perdido, ¿cierto? Un hombre como Saulo, dice Saulo de Tarso, un hombre lleno, ¿cierto?, de codicia, de maldad. En su corazón no había amor. Él perseguía a la iglesia cristiana en esos tiempos. Imagínese, y el Señor lo llama de una manera singular, única, solamente con Él, solamente estuvo con Él. Él hasta que lo atrapó con su amor, lo atrapó con su llamado, y el Señor tocó el corazón de Pablo, y Pablo se convierte, ¿cierto?, de ser un perseguidor de la iglesia a ser un hombre que predica el evangelio y un hombre que da vida a otros a través del mensaje de salvación. Así que en esta tarde quiero, a través del mensaje como he estado recibiendo en esta semana, a través de las misiones, ¿cierto?, que se hacen a través del mundo y a través también de nuestro país, quiero hablar un poco de los viajes, ¿cierto?, del tercer viaje de Pablo cuando sale, ¿cierto?, a recorrer, a sembrar la palabra. Y esta palabra que quiero entregarle está en los Hechos 18, dice que Pablo está en Corintios, ¿cierto? Vamos a hablar un poco del tercer viaje, pero vamos un poco también a rememorar, ¿cierto?, en lo que culminó el segundo viaje. El segundo viaje de Pablo ya había terminado en Efesos, pues Pablo ya regresó a Cesarea. Esto está en Hechos 18, 22 y dice así. Vamos a leer la escritura para que podamos ir entendiendo, ¿verdad? Y dice, Pablo regresa a Antioquía y comienza su tercer viaje misionero. Y el tercer viaje misionero, para los que no conocen mucho de Pablo, Pablo es un hombre que predicó el evangelio con pasión. Con pasión. Dice, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía y después de estar allí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Amén. A todos los discípulos. Entonces aquí, cierto, vemos
vemos un hombre, un varón de Dios, ¿cierto?, que recorría de ciudad en ciudad, de orden, en un orden único. Él visitaba las iglesias, ¿cierto?, donde él había, ¿cierto?, llevado el evangelio y se habían levantado, ¿cierto?, cristianos en ese lugar, se había levantado el nombre del Señor, se había hablado ya de la salvación en algunos lugares donde él estuvo viajando, predicando y sembrando la palabra con otros. Amén. Y dice que esto quiere decir que Pablo, ¿cierto?, desembarcó en Cesarea, porque esto era un puerto, hermano. Cesarea y Jope eran los puertos desde donde se subía a Jerusalén, y de hecho Pablo subió a Jerusalén y dio su informe, ¿cierto?, y luego volvió al norte a su iglesia, que estaba en Antioquía. Y Antioquía era la iglesia que inspiraba a este varón. Esta iglesia lo inspiraba a él, y también dice que lo ayudaba financieramente. Y está hablando de que la iglesia lo hacía, lo financiaba en sus viajes misioneros. Ahí es donde, cierto, se cumple el segundo viaje misionero de Pablo, y ya poco después, al tiempo, cierto, ya sale este tercer viaje misionero. Y fíjese bien en este detalle, que él visita la iglesia que él dejó plantada en estas ciudades, y dice que él vuelve, cierto, a la iglesia madre, de donde seguramente donde nace, cierto, el deseo, el llamado que Dios tiene con él, y que la iglesia, cierto, le da el sostenimiento, le da la ayuda financiera, a pesar que un hombre que trabajaba, cierto, él también, cierto, recibía ayuda, recibía la ofrenda para poder ir a esos lugares, porque en esos lugares él tenía que subsistir, predicar el evangelio no era gratis, había que vivir, comer, seguramente había que bendecir a mucha gente, porque el ministerio también tiene que ver con bendecir, y para poder bendecir hay que tener recursos, y esta iglesia parece que lo entendía muy bien, y qué bueno que nosotros como iglesia, cierto, también estamos en este plano, amén. Estamos en esta visión. Y aquí dice, poco tiempo ya después Pablo sale a ese tercer viaje misionero. Leamos, dice ahí en 18:23, los Hechos 18:23. Llegó entonces a Efeso, dice, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Amén. Poderoso en las Escrituras. Amén, 23, perdón. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. O sea, él confirmaba, él visitaba, él se preocupaba de ver que la iglesia siguiera, cierto, caminando en fe. Se preocupaba Pablo, cierto, de visitar estos lugares donde había plantado el evangelio él. Se preocupaba que la gente estuviera bien, que la gente no se fuera al mundo, que no volvieran atrás. Por eso él se preocupaba, cierto, de visitar las iglesias, de recorrer, cierto, las ciudades y los lugares para ver que todo estuviera bien. Él era un hombre, cierto, que también estaba administrando, cierto, lo que Dios le había entregado en sus manos, que era, cierto, las almas. Y dice que después de estar algún tiempo allí, dice, salió y recorrió por orden la región de Galacia y de Frigia, llamando a todos los discípulos. En este tercer viaje, hermanos, Pablo regresa a Efeso y se queda más tiempo que en la primera ocasión. Y ahí dice que visita todas las iglesias que él estableció en estos primeros dos viajes. Estos primeros viajes misioneros es donde él predica y establece iglesias en esos lugares. Tal cual, ¿cierto?, fuimos nosotros plantados aquí en Arauco. Tal cual fue plantada la iglesia, ¿cierto?, en Concepción. Y muchas iglesias en Tirúa, en Cañete, en Tranaquepe. Iglesias que fueron, ¿cierto?, plantadas, ¿cierto?, por un hombre, por un varón de Dios que hizo caso, ¿cierto?, a lo que Dios le mandó hacer. Y este hombre, ¿cierto?, hacía lo mismo que hacía el misionero que nosotros, ¿cierto?, conocemos, nuestro pastor Ricardo, el misionero que plantó iglesias en este lugar y trajo, ¿cierto?, la palabra, trajo la escritura a estos lugares. Y también trajo salvación a las almas, que era lo más importante. Y en este tercer viaje dice que, y mientras visitaba las iglesias, dice, este misionero había llegado a Efeso, dice, un hombre llamado Apolos. Y aquí es donde
aquí voy a leer nuevamente la palabra, dice así en el 24. Llegó entonces a Efeso, a este mismo lugar donde estaba Pablo, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Entonces llegó un varón de Dios, un hombre elocuente que sabía mucho de la palabra, que había estudiado, ¿cierto?, en una tremenda escuela, en esos tiempos era como universidad, ahí en Grecia, este varón, porque este varón era griego, este varón pertenecía a ese lugar y este hombre aprendió mucho. Ahí fue enseñado de las escrituras del Antiguo Testamento. Era un hombre elocuente que predicaba el Evangelio y que conocía muy bien la palabra. Llegó entonces a Efeso este judío llamado Apolo, natural, ¿cierto?, de Alejandría. Y vemos, ¿cierto?, y vemos que Apolos era un hombre muy preparado en la palabra, así que en las escrituras, y las entendía con mucha claridad, pues conocía muy bien el Antiguo Testamento. Y ahí en el versículo 25, si vamos, Hechos 18:25, leemos: había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Nótese, el bautismo de Juan era el bautismo en las aguas. Amén. No había sido, ¿cierto?, bautizado en el Espíritu Santo, pero era un hombre que estaba convertido, ¿cierto?, y que conocía y estaba muy seguro de lo que él predicaba, y lo hacía con mucha elocuencia, con mucha claridad y con mucha convicción. Estaba en Efeso este varón, y dice, había sido instruido en el camino del Señor, imagínense. Así que Apolo, hermano, hablaba con fervor, pero no con el poder del Espíritu Santo. Tenía una verdadera pasión por las cosas de Dios, pero necesitaba seguir aprendiendo. Y por eso nos dice en el versículo 26, sigamos en la lectura de la palabra, dice en el versículo 26 de los Hechos 18:26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Amén. Este hombre dice, necesitaba seguir aprendiendo más de las cosas del Señor. Comenzó a hablar con valentía, empezó a hablar con elocuencia, con gracia. Amén. Y dice que Dios quiere decir que después de oír los consejos de Aquiles y Priscila, este varón Apolo asimiló estos consejos y se dirigió a Acadia y allí realizó un tremendo y extraordinario trabajo. Esto significa que nunca se pierde nada por escuchar los buenos consejos. Apolo escuchó los consejos de Priscila y Aquila. Escuchó esos consejos donde él podía, cierto, ser más sabio y ser conocedor también del Espíritu Santo. Entonces ahora sí, Apolo había entendido el Evangelio completo y dice ahí en el versículo 28, leamos el 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Amén. Así que, pues Apolo había crecido. Y cuando uno, hermano, crece, puede ser más útil a Dios. Cuando uno se deja enseñar, cuando uno recibe el consejo, uno puede crecer. Y al crecer, uno es más útil, ¿cierto?, a Dios. Algunos quieren, ¿cierto?, ser útiles. Muchos quieren ser útiles. Y quizás muchos de nosotros quisimos ser útiles en algún momento a Dios. Pero no queremos crecer, ¿cierto? Y crecer, hermanos, significa oír el consejo, oír la enseñanza, oír, ¿cierto? Cuando somos corregidos, cuando somos aconsejados, bien aconsejados por nuestros mentores, por nuestros maestros. Amén. Así que todos podemos querer ser útiles, pero primero tenemos que crecer. Y para crecer tenemos que ser enseñados. Y Apolo se dejó enseñar.
una buena enseñanza también dentro del tercer viaje, ¿cierto?, de Pablo a las misiones. Así que es útil, ¿cierto?, cuando uno realmente se deja aconsejar, oír el consejo con humildad, asimilar, pensar, colocar los consejos, ¿cierto?, en una balanza y tomar decisiones sabias. Amén. Cuando Pablo llega a Efesios, hermanos, en su tercer viaje, Pablo encontró a los 12 discípulos, a estos 12 discípulos, ¿cierto?, que habían sido bautizados sin siquiera haber conocido ni haber oído hablar del Espíritu Santo. Entonces Pablo tomó tiempo para explicarle a ellos también, a estos 12 discípulos, y fueron bautizados nuevamente. Pablo se dio el tiempo de enseñarle, de explicarle a estos 12 discípulos, ¿cierto?, qué era realmente, ¿cierto?, el bautismo en el Espíritu Santo. Aquí nos habla mucho de enseñar, de explicar, ¿cierto? Pablo en este tercer viaje a Efesios cumplió, hermano, un tremendo ministerio de la enseñanza. Y ahí dice que enseñaba en la escuela de Tirano. Por 2 años, la escuela de Tirano, hermano, era como una universidad y ahí la gente iba a prepararse a estudiar. Y tenían tiempos de estudio y tenían también tiempos de siesta. Ellos después que estudiaban en las mañanas, de todo ese quehacer que tenían, que la gente se preparaba, esa escuela de Tirano tenía algunas salas y seguramente Pablo alquiló alguna de esas salas mientras estos hombres, estos varones, ¿cierto?, descansaban, porque después de comer ellos dormían una siesta de 2-3 horas, y yo me imagino que Pablo en ese momento, él usaba esa escuela de Tirano en alguna de sus salas y arrendaba seguramente o alquilaba una pieza, una sala, y dice que ahí él enseñó por 2 años la palabra. Él ahí predicó el evangelio a toda el Asia, a todo el lugar. Y dice de que realizó, dice también ahí, milagros que provocaron una marcha en esos tiempos de protesta hacia Pablo. Imagínense, el hombre era un hombre que era muy conocido, era un hombre muy público, que se exponía, ¿cierto?, a que la gente que en ese lugar era idólatra, ¿cierto?, que ellos, en ese lugar donde él estaba, la gente adoraba imágenes. Y la gente, había muchos plateros, hombres que trabajaban la plata, el metal de la plata, y vendían, ¿cierto?, figuras de plata que la gente idolatraba. Entonces estos hombres estaban muy molestos porque tenían ciertas supersticiones, había mucha magia en ese lugar, en esa ciudad. Por lo tanto, la gente estaba muy enojada con él porque le estaba echando a perder el negocio, porque ya la gente tenía fe en Cristo Jesús. La gente ya sabía que la salvación no venía a través, ¿cierto?, de imágenes hechas por hombres, que la salvación venía a través de Jesucristo. Entonces estos hombres estaban enojados, molestos, hicieron una marcha contra Pablo en ese lugar. Protestaron contra él. Dice, la escuela de Tirano era un tipo de universidad y Pablo debe haberla alquilado, ¿cierto?, un salón, y ahí dice, él enseñaba, ahí él predicaba la palabra de Dios. Y como resultado, hermanos, de todo este trabajo, toda la provincia de Asia halló la palabra de Dios, tanto judío como griego. Lucas también nos cuenta de los milagros que sucedieron allí a través del poder de Dios, en medio de una ciudad idólatra, y donde había mucha magia y supersticiones. No había duda que Dios, hermano, podía sanar a través de Pablo. Mire, delantales y pañuelos que el apóstol Pablo había usado o tocado, la gente tenía poder para sanar. Y ahí en Hechos 19:11 nos puede corroborar la palabra que así es. Vamos a Hechos 19:11. ¿Qué nos dice de estos paños, de estos trapos? Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Luego decía, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían malos espíritus, diciendo, os conjuro
por Jesús, el que predica Pablo. La gente, hermano, estaba muy confundida, pero ya el que había escuchado el mensaje a través de este varón de Dios, que Dios había llevado a esa ciudad a predicar el evangelio, donde nos había predicado, 2 años estuvo, hermano, y la gente conoció el evangelio. Qué tremendo, un hombre que tenía un tremendo ministerio. Y dice que Dios hacía milagros, muchos milagros. Sabe que Pablo, cuando él trabajaba, porque aparte de eso él trabajaba, ¿cierto? Dice que él se secaba con unos trapos y estaban sucios, se secaba la transpiración, ¿cierto? Se limpiaba y esos trapos quedaban ahí. Y la gente, esos trapos, hermano, esos pañuelos que él tiraba, que dejaba ahí usados, la gente los tomaba y los llevaba y se los ponía a los enfermos. Y los enfermos eran sanados. Imagínense el amor de Dios hacia las almas, cómo usaba todas las estrategias del Señor para sanar todo lo que tenía en su mano. Y dice de que ya satisfecho, dice, con lo hecho en Efeso, Pablo dice, decidió volver a Jerusalén nuevamente. Sabemos, ¿cierto?, por las cartas que él deseaba entregar los fondos que él había recaudado, porque había recaudado muchos fondos para también aliviar la hambruna que había, la pobreza que había en Jerusalén. Y Pablo decide antes, dice, pasar por Macedonia y Acaya. Y culminó ese viaje, hermano, con una tremenda reunión, ¿cierto?, de la iglesia. Pero era una reunión masiva de la iglesia en ese lugar. El primer día de la semana fue la reunión de la iglesia. Y termina, dice, este tercer viaje misionero, dice en Hechos 20, 18 al 21. Dice así, Hechos 20, vamos a Hechos 20, 18 al 21. Y dice la palabra, discurso de despedida de Pablo, dice. Aquí está. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros y públicamente y por las casas, testificando a judíos, a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios, porque este hombre, cierto, estaba dejando claro que terminaba su tercer viaje misionero, cierto, a cuenta con la gente, a cuentas con la ciudad. Se comprometió a entregar la palabra y así lo hizo. Dice que andaba en las casas y dice, qué manera de terminar este varón, este ministerio de una forma muy linda, de culminarlo, un hombre entregado, apasionado por Dios, que predicaba con lágrimas, un hombre que trabajó desde el púlpito y desde las casas, en pequeños grupos como en multitudes, y así, hermanos, creció la iglesia de Jesucristo. De esta forma, hermanos amados, creció la iglesia de Jesucristo, a través de varones como este varón, como Apolos, como los discípulos, hombres que andaban predicando y la iglesia los sustentaba, la iglesia se preocupaba de ellos, mujeres y hombres, ¿cierto?, que daban para el ministerio, pero que también eran tremendamente bendecidos. Hoy día, ¿cierto?, le damos gracias al Señor por todos esos varones, esas mujeres que están, ¿cierto?, lejos de casa, lejos de la familia, predicando, sembrando la semilla de la palabra, porque ahí va a dar fruto. Pablo nos deja en la palabra esta enseñanza, que donde él plantó, ahí otro regó, otro, ¿cierto?, la cuidó la plantita, pero se hizo efectiva. La iglesia se levantó, almas fueron sanadas, almas fueron salvadas, enfermos fueron curados en el nombre de Jesucristo. Hermano amado, en esta tarde yo lo animo, le insto a usted que sí vale la pena ser hijo del Señor, que hay hombres, si Dios le está llamando a usted, si Dios está llamando a alguien de su familia, ¿qué es lo que debemos hacer la iglesia? Ser parte de este llamado. Es un privilegio tan grande ser llamado por Dios y servirle al Rey de Reyes, Señor de Señores. Así que, hermanos, unámonos en esta visión a través del mundo. Las misiones se hacen con nosotros, con la iglesia. Así lo hizo Pablo. La iglesia fue la que proveyó, la iglesia fue la que sustentó, la iglesia fue la que clamó y oró. La iglesia está unida en las casas, en la calle, en todo lugar.
y este hombre viajaba. Todos esos viajes significaban recursos. Bueno, el Dios, ¿cierto?, de todas las riquezas tiene para sus hijos, porque lo más importante es que se predique el Evangelio de salvación. Hermanos, que en esta tarde Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les animo, ¿cierto?, a seguir adelante. Que Dios les bendiga ricamente y que sigamos unidos en el mismo espíritu. Amén.